Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este subprograma Careo. Aquí, de nuevo con todos ustedes en Cinevisión, junto a don Osvaldo Santana. Maestro. Hola, ¿cómo estamos? Estamos bien. ¿Cómo va la vida? Bien. Saludos a los amigos de Careo. Siempre en este mes de octubre ocurren cosas novedosas. Azul, porque soy liceísta, como soy la pelota. Tú eres liceísta también. Sí, pero no militante. Fanático no eres, pero es seguidor. Al final, si estamos arriba, lo sigo. Si estamos abajo, no. Fanático al fin. Es un pícaro. Exacto. Y también el jueves fue el 19 de octubre, día de la lucha, ¿verdad?, contra el cáncer, más que la lucha contra el cáncer, de la prevención del cáncer de mama en las mujeres, que es un problema que afecta a un gran número de mujeres. El cáncer en sentido general afecta a todo el mundo, pero el cáncer de mama está registrado como uno de los más frecuentes en las mujeres, a que hasta se le dedica un día como fue el pasado jueves. Por eso el mes, en sentido general, de octubre es el mes de la lucha contra el cáncer. Los tonos rosados, una simbología de lo que es el feminismo, lo que es el género, ¿verdad?, de la mujer, y de por sí también un esfuerzo extraordinario que hacen los médicos, los especialistas, para que de esta manera los hospitales mismos que se dedican a prevenir esa terrible enfermedad se empeñan en que pueda ser más constante la orientación y la educación para las mujeres que regularmente son más afectadas, aunque también a los hombres les da cáncer de mama. Sí, pero como tú has dicho, predomina más en las mujeres, el porcentaje es muy alto. Entre las mujeres, de cada N número de mujeres, el porcentaje como de cada 10, por lo menos 3. Es un problema casi a nivel global. Y también entonces la campaña es de que hay, así, ¿verdad?, su mamografía. No, y también palparse, ¿verdad?, los senos, revisarse y ver cómo anda eso por ahí. Entonces, si es necesario, se siente, ¿verdad?, alguna formación rara, una bolita, una cosa, una bolita, acudir, pues obviamente a la consulta. Y aunque hay unas que son habituales, ¿no?, que hay que ir cada año, periódicas, sí, mejor dicho, por lo menos una vez al año, para ver cómo andan los senos. Así es. Bueno, Juan, también es época de que el clima comienza a cambiar, octubre, aunque está de 10 de la mañana a 4 de la tarde, el sol es inclemente, todavía en octubre, una cosa extrañísima de lo que está ocurriendo con la naturaleza en todo el mundo, pero aquí está soplando una brisita fría. Bueno, de hecho hay un anuncio de un frente frío que se va a aproximar este fin de semana, más está la tormenta Tamies. Sí, bueno, está un poquito lejos, pero va a dejar agua. Va a dejar agua por aquí, dicen que va a dejar unos chubascos, pero la Virgen de la Altagracia nos vive protegiendo. No, pero los chubascos no son buenos, la Virgen no se opone. Sí, ella es desviada hacia la derecha, que ya casi ni es de pronóstico. No, pero las aguas son necesarias, las presas requieren, y los mismos cultivos, siempre el agua es necesaria, que tiene a veces sus implicaciones, bueno, pero nada es gratis en la vida. Sí. También, junto con esto, esta situación que nos está afectando a todos, no sé si tú ves cómo está tratándose el tema del dengue, Osvaldo, de cómo los casos ya llaman la atención a tal punto de que tenemos una situación de un brote. Es pandémico, endémico, perdón, aquí el dengue, pero en esta temporada de 2023 se habla ya de más de 11 muertos por una enfermedad que era fácil de controlar y más de 15.000. No se puede hablar ya de brote, es una epidemia. Una epidemia que nos está afectando, y con la caída, aunque el mosquito del dengue la gente lo asocia mucho a las lluvias, pero en realidad no tiene tanto que ver con los aguaceros del día a día. Es en agua limpia, un mosquito higiénico, ¿verdad? Se reproduce en agua limpia, hasta en agua de las flores y de las plantas ornamentales que quedan posadas en algún punto de... No, hay hay quienes tienen plantas acuáticas como adorno, ¿no? Correcto. Que él va a ese lugar y entonces también tiene horas seleccionadas para salir a picar. Él te pica a ti entre 6 y 7 de la mañana y 6 y 7 de la noche. Y no en todo el cuerpo, sino en el cuello. Es un mosquito. Esa es el área preferida. El área y son preferida. las hembras. Exactamente. Las transmisoras. Un poquito complicado, pero sabiendo tanto de él, no sé cómo nos dejamos la humanidad. acorralar.
Pero no, es un problema muy serio. Fíjate que lo deplorable de todo esto es que hay una época, espérate, tú dices, bueno, que no es solamente por las lluvias. Cuando se incrementan las lluvias, aumenta la población de mosquitos en general, porque no es solo el Aedes aegypti que transmite, ¿verdad?, el dengue, también están los que transmiten la malaria. Sí. Hay casos de malaria también, pero la gran preocupación es el dengue. Se sabe que cuando comienza la temporada ciclónica, a medida que va aumentando, ¿verdad?, el aumento de las lluvias, las aguas superficiales también, aunque no son limpias, entre comillas, pero también son hospederos de mosquitos. Y las autoridades parece que fueron sorprendidas, pese a todas las advertencias del Colegio Médico Dominicano. Esa gente tiene, yo creo, como 6 meses hablando de ese tema, advirtiendo que había que trabajar, pero no sé, parece que son de reacción tardía. El Ministerio de Salud no obró, yo creo, en el periodo, en el tiempo adecuado para tratar de que esto no se convirtiera en lo que se ha convertido, en una fuente de muertes. Porque el dengue, aunque tiene el problema de que parece que es difícil de confirmar cuando el mosquito, ¿verdad?, te contamina, los médicos no tienen, digamos, una varita tan sencilla por los síntomas. Los síntomas se confunden con otras enfermedades, sobre todo la fiebre alta, pero no se le explica. Tiene que pasarse un periodo de tiempo para confirmar, ¿verdad?, que se trata del dengue. Fuera de eso, parece que la labor preventiva, esas campañas famosas de tiempos A, donde se exhortaba a la gente, incluso hubo una muy famosa que decía, ¿cómo es? Tanque, cloro untado y tanque tapado. Y eso se hizo, ¿verdad? Y la gente lo asumió. Sí, se hizo. Pero el dengue se ha convertido ya, digamos, no necesariamente en un problema global, pero sí muy extendido en amplias zonas, sobre todo los trópicos del mundo. Inclusive en países que tienen zonas tropicales, pero que son mayormente de climas templados, como por ejemplo Estados Unidos, que tiene la parte tropical abajo, en el estado de la Florida, y un poco hacia arriba, ya se ha encontrado el Aedes aegypti en algunas, un poco más arriba, y hay casos de ciudades bien casi hacia el norte que también ya ha habido presencia. Y entonces ya le están prestando atención los países a este problema. El mosquito que transmite el dengue tiene también una vocación a mutar con mucha inteligencia, sea por lo que se le tira, sea por lo que se le pone al cuerpo antirrepelente. Inclusive con esa campaña Bill Gates incluso hizo una gran donación para desarrollar algunos estudios y modificar, digamos, como la naturaleza de ese mosquito para que se vuelva inocuo. Pero ¿qué ha ocurrido? Que el mosquito Aedes aegypti lo que ha hecho es que se ha ido mutando, y es difícil de combatir, de modo que es un problema serio, todavía los países no pueden con él. Ya hay una vacuna contra el dengue, pero ya se dice que será necesaria otras vacunas. En pocas palabras, los estados, y en particular el país nuestro, va a requerir que seamos más preventivos, porque ahí es que está el problema. Probablemente tendremos que acostumbrarnos al dengue, porque como tú dijiste al principio, es el mosquito, el Aedes aegypti, no lo vamos a eliminar, es endémico. Entonces lo que hay que tratar de que la gente entienda que debe cuidarse, la gente no le gusta, pero hay que usar mosquiteros. Así es. Y algunas prácticas en el hogar para evitar que los mosquitos se alojen. Van a permanecer, pero si estamos alerta, quizás las fuentes de contaminación, de picadura y eso van a ser menores. Tiempo de la pausa comercial. Cuando regresemos tendremos más comentarios aquí en su programa Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. El tema de Haití se ha hecho recurrente en Careo, Osvaldo, como en todo el país, ¿verdad?
En esta ocasión, algo novedoso, el presidente de la República estuvo por la zona de Elías Piña, una zona bastante concurrida por el mercado binacional y también por la migración en esa parte del país. Y fue algo muy concreto, el presidente de la República, inaugurar un pedazo, un tramo, un trozo, un tramo. 2.7. Sí, 2.7 kilómetros. Sí, pero el hecho es que comenzó a inaugurar. Es que como que yo veo las cosas políticas así. Estamos haciendo. Porque cuando ¿Cuántos kilómetros que tiene la frontera? Eso que te iba a decir, cuando tú te das cuenta. No son 350. 391. 91 es mucho. Bueno, inauguró 2.7 kilómetros. ¿Qué porcentaje es eso? Bueno, pero es una obra. 1% todavía. Pero hay 54 que están siendo parte avanzados. de la defensa de la nacionalidad y la soberanía nacional. Yo creo que parte de mantener el tema en el tapete de que se está trabajando con eso, porque fíjate la defensa del territorio. Sí, porque hay, yo no sé si es por ahí que van a entrar las tropas extranjeras, pero fíjate que las obras clave del muro se hacen alrededor de las aduanas, de los puntos por donde hay mayor tráfico. Exactamente. Hay carretera. Pero Haití, yo ponía el otro día el ejemplo de lo mismo que de Gaza y Palestina e Israel. Haití y Dominicana, donde no hay muro, tú tienes que decir, ¿dónde estamos? ¿En Haití o estamos en Dominicana? Si es dependiendo de la carreterita que haya, porque hay en puntos donde hay carretera totalmente del lado dominicano, en el que hay, qué sé yo, 10, 20, 30 metros hacia el territorio haitiano y que están a favor nuestro, aunque la carretera nos conduce como si fuera especie de una verma de un canal. Bordeando. Es un bordeando. Pero el hecho está en que el presidente de la República, hay que ver. Los estrategas de la política, por eso son estrategas, saben mucho, por qué en este momento se inauguran 2.7 kilómetros, 2.700 metros, de 391 kilómetros que tiene nuestra zona de demarcación. Pero con esto se mantiene el tema, el esfuerzo dominicano, porque ya el aspecto de la frontera bloqueada no es un asunto nuestro, ya es un asunto de Haití. Nosotros ya, si hubiese sido por nosotros, aparte de aquello de los datos biométricos, aparte de eso, ya estuviéramos vendiendo las cosas normales. Ahora son los haitianos que están en una posición que no quieren nada. Sí, no quieren nada con eso. Y nosotros, según escribió una persona que está a mi lado, un artículo en pronosticamedia.com, nuestra revista digital de la semana, www.pronosticamedia.com, hemos hecho una especie de reculamiento. ¿Tú te acuerdas cuando habían dos tipos peleando, no se trompaban, y que tú estabas muy atacado? ¡Recula, recula! Bueno, en el boxeo recular es una defensa. Si el que está a la ofensiva te pone a recular, te pone contra las cuerdas. Sí, entonces, esa es la situación en la frontera. Ahora nosotros queremos que ellos abran para vender nuestros productos. Es un tema, el relativo a Haití, con muchos ítems, ¿verdad? O más propiamente en español, más con muchos elementos, ¿verdad? Está el tema de nosotros, el conflicto por el canal, sí, que ahora ha derivado de otra manera. Tuvo una misión de la OEA aquí en República Dominicana esta semana que está muriendo ahora. Por otro lado está el tema de la frontera en helicóptero y todo. Pero a la frontera del lado dominicano, no fueron a Haití, no aterrizaron en Haití. No es tan fácil. Que ya hay voces haitianas y dominicanas que dijeron que ese informe, si no verifica en el terreno que se está ejecutando el proyecto, la obra, entonces tiene un valor relativo, sí, o es cuestionable. Entonces estuvo la misión de la OEA, pero al mismo tiempo la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad emitió una resolución mediante la cual se establecen las sanciones y restricciones sobre personas en Haití, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el tráfico de armas, drogas, y todo tipo de humano, tráfico humano, y también un informe de un comité técnico de la delegación de la ONU en la República de Haití reveló que el expresidente Martelly
financia a las bandas criminales. Sorprendido totalmente. Este tema de Haití, uno como que no quisiera, porque toda la semana hablando, no digamos de lo mismo, pero en torno al país ese tan problematizado, uno como que quisiera eludirlo, pero es inevitable, no lo podemos eludir, hay que seguir hablando de Haití. Entonces, como ustedes ven, hay muchos asuntos, muchas materias. Ya sobre en lo que tiene que ver con nuestro diferendo por el canal, yo creo que es demasiado insistir, porque obviamente la República Dominicana se ha recogido. Ya no se habla del canal. No sé si ustedes se dan cuenta, en los periódicos no salen ni fotos, ni nada, ni vigilancia, ni nada. Y ese tema parece que el país pasó la página. Se resolvió con la vigía, con el canal de la vigía. No se ha resuelto nada, pasaron la página porque eso fue un desenfoque. El manejo fue desenfocado. Entonces nos fuimos allá a la OEA, hicimos un discurso, una cosa. Y ahora he visto incluso otro elemento en torno a Haití que había el canciller ante los hombres de la Asociación de Industrias, los dueños de industria de la República Dominicana, donde plantea que el problema con Haití es que no hay con quién dialogar. Y que siendo así, lo que más se podría pedir es que la misión de la OEA o la OEA misma verifique también del lado y que Haití se abra. Es decir, es una situación que presenta elementos diferentes y se plantea el tema del destino un poco de Haití en este momento. Y lo mismo tiene que ver, tampoco se habla de la misión de Kenia. Los policías, a los cuales varios países también dijeron que se van a agregar a la misión de los policías de Kenia que vienen, que son 1,000, y entonces hay otros países como Canadá, que dice que va a contribuir Jamaica, las Bahamas, en fin, un grupo de países incluso del continente y del Caribe que van a participar. Pero tampoco se habla de eso. Sí, como que esa parte ha bajado de tono. De modo que, mientras tanto, en el plano nacional también Haití hay elementos nuevos. Tienes implicaciones, por ejemplo, el comercio. Sí. El comercio fronterizo, los comerciantes que tienen negocios allá, tienen la queja de que ya tienen pérdidas irrecuperables. Pero también veo a los granjeros del Valle del Cibao, sobre todo Santiago, Licey al medio, que dice que se han arruinado, que la caída de las exportaciones hacia Haití, las ventas en los mercados han acabado su economía productiva. Señores, la repercusión de las medidas extremas que tomamos de bloqueo de la frontera ha sido bastante tremendas, para no usar otra palabra. Y todo esto lo que debe llevarnos a los dominicanos, sobre todo al poder político, a la autoridad, a reflexionar, a ir más a las cosas, a verlo con más calidad, con más propiedad. No se trata de aquí de presentarse ante el país como los héroes de la defensa de la República, sino manejar las cosas en los términos adecuados desde el punto de vista de la diplomacia, desde el punto de vista de buscar el entendimiento, saber que vamos a seguir siempre aquí en la isla, Haití va a seguir ahí, nosotros de este lado. Buscar cómo es que vamos a establecer unas relaciones adecuadas con las de Haití y no ahora venir y decir que el problema del canal lo que ha hecho que ha unificado, como dijo también el canciller, a los haitianos contra los dominicanos. ¿Qué te parece, Lito? Bueno, de modo que es un tema para reflexionar y ver cómo reenfocamos y no comenzar a acusar a un líder político o a otro, decir que ahora fulano lo que está haciendo es favoreciendo a Haití con un estado de fanatismo que impide conocer en propiedad lo que realmente está aconteciendo. Yo antes de la pausa solo quiero decir, Osvaldo, que esto que ha ocurrido nos da contexto a nosotros de que Haití, con sus problemas y todo, es una nación. Es un país. Claro, y que nosotros, y decir incluso que nosotros no vamos a resolver el problema haitiano, pero la verdad es que eso ameritaría después una reflexión. Es que nosotros también, yo creo que es duro lo que voy a decir, somos parte de su solución. Haití necesita una República Dominicana solidaria, que entienda sus problemas, que tenga capacidad de negociar con ellos, de hacer negocio y ayudar a que ellos salgan de esa situación difícil. En la medida en que Haití sale de esa situación tan difícil, menos haitianos vendrán para acá, las relaciones serán diferentes y hasta podremos viajar allá sin tantas tensiones y conflictos. Tiempo de la pausa comercial. Cuando regresemos, más comentarios aquí en Careo.
Bien, de retorno con todos ustedes, aquí en Careo. Nos llegó la parte de la pausa, Osvaldo, relacionado con el tema de Haití, estaba yo hablando, y te decía que quería hacer como dos planteamientos, y ya el primero lo destacamos bien, que Haití es un país, es una nación, tiene con sus problemas de dominio, de gobierno, de control, lo que sea, pero tiene sus problemas, pero es un país. Medioambientales, toda la miseria, todo. No quiere esto decir que es una cosa que está ahí tirada, que yo te cierro y te abro cuando quiero. No, espérate, nadie esperaba esa consecuencia. Yo lo estaba esperando, yo fuera de cámara te dije, tú verás que Haití ahorita, después que digamos vamos a abrir, ellos van a decir que no. Porque eso es un país con su históricamente orgullo. No es la primera vez que lo hacen. Esto no es nuevo, el comportamiento de los haitianos. Y otro detalle, Osvaldo, es que estamos hablando como que si Haití nada más son las bandas, o son los tipos que están interesados en su o la oligarquía que gobierna ese país, los ricos que lo controlan. En Haití hay una coordinadora de organizaciones, de grupo más de 300 organizaciones populares, incluyendo algunas todavía que se pueden definir como sindicales, otras agropecuarias, otras de defensa de los derechos humanos, otros de autodefensa de sus zonas de hábitat. Haití tiene sus problemas, pero no es que es un barrio nuestro, o un barrio de Estados Unidos, o un barrio de cualquier otro país. Ellos tienen todo un conglomerado social que no ha podido trascender, como no ha podido trascender, Osvaldo, en la mayor parte de los países de América, en el que no han podido orquestar un tipo de movimiento político desde el pueblo con objetivos sanos o con objetivos de progreso. No se ha podido, como aquí tampoco ese tipo de organizaciones han podido orquestar, pero ellos tienen sus estructuras. Tienen lo que aquí sería una especie, por ejemplo, de Falpo, o lo que aquí sería una especie anterior de colectivo de organizaciones populares, o lo que aquí antes había sido el Frente de Izquierda Unida. Tienen esas organizaciones, no solamente la derivación de las bandas y de los gobiernos corruptos, que ahí veo, por cierto, que siguen aumentándose sanciones a empresarios y funcionarios altos de ese país por vínculos, señores, con las bandas y el narcotráfico y todo esto. Que tú no te lo imaginas aquí, que un empresario, un gran dueño, un cacique de empresa privada puede estar empujando acciones de ese tipo. Pero es bueno que tengamos eso presente, esa parte de que, bueno, ojalá todo esto termine yéndose al lugar donde debe estar, pero que sigamos pensando que con sus dificultades, Haití hasta cierto punto es una especie de aliado nuestro. Ellos son más simbólicos en eso cuando plantean que somos alas de un mismo pájaro, porque no hay forma de separarnos, como dijo Osvaldo. Para siempre estará Haití y estará República Dominicana. Entonces, hay que ver cómo se convive con estas situaciones sin necesidad de agredirnos unos a otros, que es el único temor. Y realmente es una pena que Haití tenga que ser objeto de una intervención extranjera, pero esa intervención dirigida a controlar la violencia y a las bandas criminales debería ayudar a los haitianos a institucionalizarse, a que su Estado sea viable, no sea ese Estado caótico, fallido, que es hoy, y que puedan construir instituciones, autogobernarse de forma progresiva, ¿verdad? Pero a la larga, ¿verdad?, esas tropas que van a estar en Haití no van a permanecer. Entonces, son los haitianos los dueños de su destino, y son ellos los que deben que construir instituciones sólidas a largo plazo. Mientras tanto, los organismos internacionales, Naciones Unidas, la prensa internacional, deberían ayudarlo en ese sentido, a tratar de construir, ¿verdad?, una gobernabilidad llevadera y que Haití pueda, ¿verdad?, encontrar su destino. Así es. Ahora, este tema, Osvaldo, siempre va a ser un tema candente, pero el mundo como que se está metiendo en conflictos. Bueno, ya tú ves lo de Palestina y lo de Israel, o lo de Israel y una franja de Palestina que le dicen Gaza. La gente dice la franja de Gaza, en el que eso ya es una cosa. Oye, eso no tiene dónde ponerse. Lo más reciente, dentro de las espectaculares, esas cosas terribles, fue el bombardeo de un hospital donde más de 200 personas murieron en un hospital. Se habla de 500 personas. Se habla exactamente, y hablo de la cantidad quizás de niños y mujeres cuando se refiere al término de 200 y tanto, pero es una posición increíble que ha asumido Israel contra esa nación, a tal punto incluso que ya la gente no tiene dónde estar, más de 1 millón y pico. Lo más terrible es, Lito, que Israel le advierte, le dice a los residentes en las zonas donde ellos entienden que están los militantes de Hamas, que se muevan hacia el sur,
Y resulta que bombardean hacia el sur. También. Ya inclusive se está comparando el nivel de violencia, todos esos bombardeos, muertes en masa de personas. Se está diciendo que esta es otra forma de holocausto. Fíjate tú que lo que es el sentido de la vida de los judíos que fueron víctimas, ¿verdad?, de la violencia nazi, de la violencia de Alemania, cómo está actuando frente a los palestinos. Es verdad, y nosotros hemos sido coherentes en señalar que Hamás fue a demasiado. No esa barbarie de ellos, esa presencia, esa operación en Israel que llevó la vida, mataron más de 1000 personas, fue una barbaridad. Niños, mujeres, ancianos, una cosa horrible. Pero la respuesta de Israel ha sido y sigue siendo, porque no se paran, para eso no tiene límite. Entonces eso debe detenerse. Y entonces nos encontramos con Estados Unidos, va el presidente Biden y apoya a Israel, dice que lo va a apoyar hoy, mañana y siempre, manda un portaaviones, ya inclusive está interviniendo parece uno de Yemen, lanzaron como unos misiles, ellos actuaron, lo destruyeron, en fin, envueltos en la guerra. Y acaba de pedir el presidente Biden financiamiento por 104 mil millones de dólares para repartirlo entre Ucrania, Israel, parte del que tiene que ver con seguridad fronteriza con México, en fin. Es muy preocupante porque Estados Unidos, si bien tiene en Israel, digamos, su gran aliado en el Oriente Medio, pero deberían tener un poco de sentido humanitario, porque a la población civil no tiene que pagar los errores y los extremismos criminales del movimiento Hamás. Es muy bueno dar todos esos millones cuando la guerra no es en tu país, porque si estuvieran cayendo esas bombas en el Bronx o en Washington, no, eso era lo mismo. Entonces, caramba, siempre las guerras, Ucrania, Israel, Gaza, Líbano, pero en Estados Unidos, Nueva York, bajo Manhattan, nada de eso. Eso intacto. El disfrute del mundo está ahí y los misiles para destruir a las otras naciones están fuera. Así no, tiempo de la pausa, regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes en Careo. Bueno, Osvaldo, vi ahí que la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió el pasado jueves la medida de coerción del exministro Donald Guerrero, quien tenía prisión preventiva en la cárcel de Najayo, y se le vincula a presunta irregularidades en la operación Calamar. Según el Ministerio Público, un fraude contra el Estado de más de 19 mil millones de pesos. Sí, ese fue el caso en el que se hicieron tantas cosas, pero una de ellas era que se valoraba una propiedad. Vamos a poner en 500 millones, el Estado te daba 5 y los otros se quedaban en una parte de los gestores del negocio con ellos en el Estado. Y ahí se habla de 19 mil millones de pesos. Una de las aristas es esto. Pero él tenía medida de coerción. Hay gente que siguen presa de ese expediente. De ese expediente y de otras, así va como variando. José Ramón Peralta, que está implicado en el mismo caso, sigue guarda prisión. Está Lócar, que es de otra parte, de la parte. Lócar negoció. Pero sigue detenido. No, lo dejaron libertad, sí, libertad condicional. Una libertad condicional. Pero fíjate qué pasa, en esos casos que uno no sabe, ¿verdad? Es la acusación del Ministerio Público, el asunto de la gran estafa esa, de los 19 mil millones. Pero mientras tanto, el asunto de la procedencia o no de la libertad condicional, que yo no la critico, porque mira, como quiera, ya esas personas están tremendamente sancionadas por la sociedad. Sí, su imagen ha sido gravemente erosionada.
sea cierto o falso, ya todo el mundo lo ve de una manera. Sí. Sí, entonces si efectivamente cometieron el delito, no digamos que están previamente condenados, pero pagaron, porque le han dañado, ¿verdad? Está dañada su imagen. Pero al mismo tiempo guardaron también una prisión. Lo que hay que ver, el Ministerio Público se oponía a que le dieran la libertad, ¿verdad? Porque había riesgo de fuga. O riesgo de que puedan, ¿cómo que llaman ellos? Obstruir el proceso. Obstruir el proceso. Sí. Pero bueno, si el Estado tiene los instrumentos de control, ¿verdad? Con este tipo de personas, el mismo caso de San Ramón Peralta, si la prisión preventiva, si se vuelve muy larga, entonces no sé yo hasta dónde prevalece el sentido de la justicia. Entonces, lo que debería el Estado es asegurarse que realmente esas personas no escapen, ¿verdad? No se evadan el proceso, no eludan el proceso, no se fuguen. Pero habría que ver si personas que tienen inclusive tienen negocios, tienen raíces, efectivamente van a huir. Entonces, condenarlo a prisión cuando son procesos se pueden agotar en libertad condicional, sea mediante fianza o con grillete o lo que sea, yo creo que no deja de tener sentido. Es decir, porque como quiera, ya ha habido social y políticamente una suerte de sanción. Ya esa gente, no hay manera de salvarla del escarnio social. Pero si lo digo, vale, yo no sé mucho de eso. Tú sabes más que yo. En muchas cosas de tu vida tú sabes más que yo. No, pero debo decirte, por ejemplo. Nadie sabe nada. Una medida de coerción de 18 meses en la cárcel para que el Ministerio Público, en mi ignorancia, ¿no?, prepare lo que es su expediente para un posible juicio de fondo. ¿Cómo es que no le alcanza? Entonces, que tiene el juez que decir, pero yo te a veces hay casos que son complejos, 18 meses. pero pueden aguantar entonces la detención y solo detenerlo cuando hayan completado, pero entonces toman sus medidas. Fíjate que en el caso él ganó 2 pleitos, ¿verdad? No solo fue la que consiguió la libertad bajo fianza, sino que a él no le habían entregado todavía la acusación. Y una juez ordenó, pues tampoco a ti se te puede detener, perseguirte, someterte a la justicia, si tú no conoces los por qué, si de qué que te acusan, cuáles son los cargos del expediente. Pero puede ser que sea inocente o algo. Y si él se resulta inocente, ya tiene 18 meses en la costilla. Ese no es es el problema de la prisión preventiva. No sería el único, el de él no sería el único caso. Hay cientos de personas, miles de personas que sufren prisión preventiva que puede ser que sean inocentes. El problema es si en esos FINJUS ha sido bien coherente. La Fundación de Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Que tiene, ¿verdad?, a su director ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, que ha sido muy coherente señalando que aquí la institución de la prisión preventiva, que es el recurso del que más se valen aquí, ¿verdad?, porque piden los jueces cuando se trata de determinados delitos. Él dice que aquí la prisión preventiva es muy excesiva, muy prolongada. Sí. Y hay casos inclusive que no ameritarían procesos muy complicados, pero la gente se tira a veces hasta años. O 18 meses. Bueno, hasta 2 años y más en estado de prisión preventiva. Realmente son de las cosas que el sistema debe mejorar y que la justicia no solamente devenga en injusticia porque se ejerza tardíamente, que es de las cosas que se critican en el sistema judicial. Tiempo de la pausa comercial, regresamos en breve con más en Careo. Bueno, ya estamos en la parte final de Careo. Osvaldo, viste ahí que estaban diciendo que la alianza entre la Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano, PQDC, PDI y otras organizaciones podía abarcar hasta 24 provincias para los fines de legisladores y en los municipios también, alcaldes, en los distritos, directores. Lo que yo estoy esperando es que terminen de anunciarla para uno poder analizar, ¿verdad?, su alcance y su propiedad y su calidad, porque imagínate, ellos dicen que van a anunciar, ya se le están venciendo los plazos. ¿Cuándo se vence el plazo? El 29. De este mes de octubre, vamos a esperar.
Y tienen entonces un par de días más en noviembre para... También hay inscribir. otro plazo que se vence, el 21. Hoy, Tú eres un experto en esa materia. hoy se cierra el padrón electoral. Es decir, no puede haber nuevas cédulas. Pues todavía en ni el día de hoy correcciones. se puede. Sí, sí. aquí se puede. Explícate eso que tú... No, porque es un asunto de que cada cierto periodo hay cortes en el padrón electoral, que es el padrón de votantes, que cuando tú vas a la mesa te buscan en una lista y tú debes estar ahí para poder recibir la boleta. Eso es el padrón electoral. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la Junta tiene que cortar eso para poder No, organizar es decir, el elecciones. plazo para tú cambiarte, por ejemplo, de mesa, ¿se puede? Bueno, en una misma jurisdicción. Sí. O en misma zona o provincia. Ya, pero- o de una provincia a otra. Oh, ya, eso- O el último día se puede Es todavía. un problema que, que hay que explicarlo luego, porque eso ha tenido muchas implicaciones, porque hay partidos Pero que también movilizan. se corta el padrón incluso para el nuevo votante que no se hayan registrado, tampoco podrán hacerlo después de esta fecha. Correctamente. Es decir, que es una fecha importante, ¿no? Y En eso el le día de permite hoy. a la Junta saber cuántos ya tienen, sí, Osvaldo. A los votantes para la Hay elección de 8 febrero. millones, 100 mil, y entonces en base a esa cantidad de votantes se crean los colegios electorales, que no deben tener un mínimo de 400 ni un máximo de 500, porque entonces, si es demasiado gente, ese es un problema. Cuando pasan de 500 ya lo que hay que buscar es que nazca, que para otro Eso es como las colmenas en la Sí, exactamente, que se le pone una doble caja para cuando están muy llenas abajo que suban. Entonces también estoy viendo ahí ya que la Junta Central Electoral resolvió el problema de algunos empates, una cosa muy simpática. Ah, sí. Gente que en la convención, en las primarias quedaron empatados caco a caco en voto y no tenían forma de diferir eso, tuvieron que traerlo aquí a... La ley lo establece, pero no es lo mismo hacer esos sorteos en los pueblos que venir aquí con el pleno completo. Quedaron empatados en Galván de Neiva, así, saquen, ¿cuáles fueron? Fulano y fulano, 2 sobres, lo echan uno al que salga ya ese es. Y yo estaba mirando eso y digo, pero señores, 3 años de esfuerzo para tratar de conseguir una candidatura y al quedar empate lo decide un sobre en una urna. Así es mejor, porque todo el mundo queda conforme. No hay chance todavía Y no hay pueden argumentar conflicto, no algunas hay cosas. violencia. Y en el Tribunal Superior Electoral, pero eso es algo que no tiene ya quizá mayores consecuencias. Relevancia. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Osvaldo. Placer. Los muchachos aquí de Cinevisión son ahí por el libro, ¿verdad? Para darle el chance a los amigos y amigas que vengan detrás en sus otros programas. Hasta la próxima, que viene cayendo sábado, como hoy, a la 1:00 p.m, aquí en Cinevisión. Pásenla bien.